Andrés Jaque explora con su trabajo el papel de la arquitectura en la construcción de las sociedades. Su obra ha sido expuesta en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Gwangju 2011, en el Museo Suizo de Arquitectura y en el MAC de Viena, entre otros. En 2012, su obra IKEA Disobedience fue adquirida y expuesta por el Museo de Arte Moderno de Nueva York como la primera performance arquitectónica de su colección. Durante la última Bienal de Arquitectura, ganaron el León de Plata al mejor proyecto y fueron también ganadores del último Young Architects Project del MoMA PS1. Démosle la bienvenida a Andrés Jaque. Hola, bueno, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias a todos por venir aquí tan pronto y aguantar todo este programa tan maravilloso y disfrutarlo. Bueno, esta noche a las 7:30 se hace la última performance de Superpowers of 10, un proyecto que estamos presentando ahora en el Museo Jumex y que forma parte del programa de Metropolis. Por ese motivo voy a centrarme en explicar qué es Superpowers of 10 y también qué papel juega en el conjunto de nuestro trabajo, del trabajo de la Oficina de Innovación Política. Esta es la exposición de Superpowers of 10 del Museo Jumex. Esta es la publicación, el libro que ha hecho el Museo Jumex sobre este proyecto de investigación. Y esta es la performance. Es un conjunto de 3 dispositivos, de 3 tecnologías arquitectónicas que están revisando o que tienen la intención de revisar cuál es la manera en que en la arquitectura se ensambla lo científico, lo artístico, lo social y lo político. ¿Conocéis la película de los Sims Powers of 10 de 1977? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, algunos sí, otros no. La película Powers of 10 viene de una enorme tradición de la arquitectura, de pensar cuáles son los formatos a partir de los cuales conocimientos muy dispares, muy heterogéneos, conocimientos que vienen del mundo del arte, de la producción de imágenes, conocimientos que vienen de la ciencia, fórmulas que permiten hacer visible y traer al diseño arquitectónico las voces y los comportamientos y las sensibilidades de agentes no humanos, han sido compuestos en documentos como este. Este, por ejemplo, es una publicación que siguió la exposición de 1951 de Georgi Kepes en el MIT. Pero en todos ellos, la habilitación de marcos, de framings, ha sido el centro de muchas de estas relaciones. Esta es la película Powers of 10 en cámara rápida y, como veis, es la historia de un marco. El marco es el personaje principal de la película. Pero los marcos no eran una cosa ajena al trabajo de los Sims, de Ray y Charles Eames. Los marcos eran estructuras en las que ellos se fotografiaban para mostrar cómo los humanos formaban parte de pactos que quedaban construidos a través de estructuras geométricas muy sencillas que podían viajar después a través de los medios de comunicación y tener un impacto alejado en el espacio y en el tiempo. El trabajo de Powers of 10, la película que os comentaba de 1977, en realidad está inspirada en un proyecto previo, en el libro Cosmic View de Chris Bucke, un arquitecto, pedagogo y divulgador científico de los Países Bajos, de Holanda, que trabajó, que publicó este primer libro en los años 40 y que durante mucho tiempo trabajó revisando cuál era la manera de que la arquitectura participase en la construcción de las sociedades. Aquí veis a Chris Bucke y lo que es interesante para mí es que a través de experiencias pedagógicas y a través de la relación con Betty Cadbury, su pareja, hija de Cadbury, el dueño de las chocolates Cadbury británicos, pero también promotor de la ciudad de Bournville, la familia promotora de la ciudad de Bournville, participaron de todos estos proyectos utopistas de finales del siglo XIX, a través de los cuales la creación de una arquitectura era la creación de una sociedad. Cadbury, la ciudad de Bournville, era una ciudad coordinada por una corporación, una ciudad que estaba regulada verticalmente de una manera que radicalmente los comportamientos y las vidas de los trabajadores de Cadbury quedaban arbitrados por una forma muy concreta de arquitectura. Como veis, el marco nuevamente juega un papel fundamental, este marco vestido de negro como suelen vestir los arquitectos. Pero el proyecto de Chris Bucke y Betty Cadbury no se puede entender tampoco sin el proyecto pedagógico. Un proyecto pedagógico que a través del modelo de escuelas que llamaron el taller, the workshop, que participaba de una idea política muy concreta.
la idea de que la sociocracia, esta invención de Chris Buke y Betty Cadbury, podría sustituir a la democracia. Y mientras que la democracia estaba basada en la representación de la diferencia, la sociocracia podría estar basada en consensos amplios que desplazasen la diferencia entre los diferentes humanos y la sustituyesen por un consenso fuerte que dirigiese, y en palabras de Chris Buke, dirigiese, centrase, trajese eficacia al día a día de las sociedades que progresarían a través de la sociocracia. Lo curioso es que en los años 60 las ideas de la sociocracia habían sido abrazadas por muchas de las comunidades igualmente utopistas de Los Ángeles, comunidades como estas ecovillas que todavía persisten y que influyeron enormemente a los Sims. Esta es la primera película, la primera versión de Powers of Ten de los Sims. En concreto, la dirigió Judith Bronowski, hija del divulgador científico británico de la BBC, y era directamente una traducción de esa secuencia de zoom del libro Cosmic View de Chris Buke y pasada al formato mediático de la película. Pero esa es solo la primera versión. Pero en esta primera versión, de las 3 que existen, ya se aplicaba un segundo efecto de construcción social, que era el zoom. Este zoom que permite traer continuidad óptica, constancia, optical constancy, como lo han explicado muchos de los teóricos del uso del zoom, que pretendía presentar como desproblematizado, despolitizado, el tránsito entre unas realidades que se dan a unas escalas y otras realidades que se dan a otras escalas. Este es el zoom que fue inventado en 1957, que contenía en su interior esta diversidad, esta sociedad tecnológica tan diversa y que, sin embargo, quedaba enmascarada en una carcasa de aluminio pintada de negro, como la que veis aquí, pero además en un tránsito entre escalas que se percibía no tanto como la acumulación de esta sociedad de diferentes lentes, sino como una continuidad centrada por el foco que la cámara mantenía linealmente unificado. Pero el zoom se convirtió rápidamente también en un objeto de deseo. Los Sims querían trabajar con un zoom, pero en realidad lo que consiguieron era una cherry picker. Como veis aquí, el rango tecnológico de la producción de la segunda película, de Rough Sketch, es mucho más cutre, es mucho más precario. Lo hicieron con la tecnología que se utilizaba para recoger manzanas. Y aquí veis que el picnic tampoco se da en esta pradera tan maravillosa de Chicago, sino en esta especie de backyard cutre de su estudio de Los Ángeles. Aquí hay otras fotografías, como veis era un campo bastante incómodo probablemente para los actores, y aquí veis los ajustes que fueron necesarios para dar unidad a lo que ocurría en la escala pequeña del picnic y lo que ocurría en la escala grande del universo. En realidad, todo el juego de los Sims, todo el juego de Powers of Ten, es el juego de descubrir que esta realidad está amenazada. Esta es la música de la escena familiar de Powers of Ten, de Bernstein, autor de muchas películas de miedo. Y aquí veis la diferencia con el momento en que llegamos a la galaxia. Es una película de miedo en el momento en que nos alejamos de la escena doméstica. La dulce música de campanitas y de tío vivos es sustituida por esta amenazante música. Todo esto pasa también, se refuerza. This lonely scene, the galaxy's like dust, is what most of space looks like. This emptiness is normal. The richness of our own neighborhood is the exception. La película presenta la galaxia como un lugar vacío, incierto, incómodo, donde no existe la riqueza de nuestros barrios. En realidad, la película Powers of Ten es la construcción de un nosotros amenazado que en realidad tiene que protegerse de la incertidumbre que hay en el ahí fuera. A ver, ¿se ha quedado atascado? Nos hemos quedado atascado en el vacío del... A ver, vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente. Este es un fotograma
Ese es un fotograma descartado, es un del storyboard, en el que vemos otro aspecto de la película. Los Sims estaban tomando fotografías de libros científicos y accidentalmente cogieron dos fotos que al preguntar a los médicos que les ayudaban qué es lo que representaban, se dieron cuenta de que esto que veis aquí a la derecha es una célula que está siendo atacada por un virus y, sin embargo, y por otro lado, estos cromosomas que veis ahí son en realidad, accidentalmente, cogieron cromosomas del síndrome de Down. Estos dos fotogramas fueron anulados, fueron eliminados de la película por el deseo de presentar una realidad humana exenta de enfermedades, de diferencias, de visiones alternativas, en las que se cuestionase la supremacía, la unicidad de esta consensuada visión del humano, del hombre heterosexual colocado en el centro, que no tiene enfermedades, que es culto, que es rico, que es caucásico. En realidad, la película de Powers of Ten es una manera de presentar un proyecto político, un proyecto de exclusión, como un proyecto científico. Presentar la política como si fuese una realidad objetiva científica. Lo que nosotros hicimos, y aquí entra lo que estamos ahora trabajando con todos vosotros como parte de Mextrópolis, es una visión alternativa, que no es ya Powers of Ten, sino con todas estas realidades que podéis reconocer, sino Super Powers of Ten. Super Powers of Ten es una reenactación, un reenactment de la película en la que muchas otras realidades que nunca fueron contadas y que hablan de otras posibles relaciones de lo científico, lo político y lo arquitectónico vuelven a ser introducidas en el marco. Por ejemplo, el hecho de que el narrador, esa voz que os he puesto ahora y que hablaba de que el universo está vacío y que no tiene nada que ver, que tenemos que estar asustados porque la riqueza de nuestros neighborhoods está amenazada, en realidad él mismo era una persona que habría sido excluida probablemente de la película, porque desde muy pequeño tuvo problemas de salud, él mismo sufrió el ataque de virus, como el virus de la polio, y durante mucho tiempo tuvo que ir, o durante buena parte de su vida, estuvo recluido o tuvo que utilizar la ayuda de sillas de ruedas. Él mismo generó relaciones problemáticas entre la conexión escalar de lo que pasaba en el mundo doméstico y lo que pasaba arriba en las galaxias a través de la bomba atómica, de esta gran herramienta de interescalaridad. Él fue el que colocó la bomba atómica, la carga nuclear, personalmente con sus propias manos en el avión que partió rumbo a Nagasaki. Él mismo, posteriormente, se convirtió en un activista contra la proliferación de armas nucleares. Y no solamente eso, cuando él decía que la galaxia está vacía, en realidad lo que no estaba contando es que él, en realidad, eso nunca lo pensó. Y había sido históricamente un activista y un científico que defendió la posibilidad de la comunicación interestelar. Este es un artículo que publicó en Nature años antes de dar voz a Powers of Ten, en el que defendía que sería posible que los humanos se comunicasen con los extraterrestres. De hecho, llegó a construir esta antena, la antena Big Ear, en Ohio, a través de la cual se pretendía comunicarse con los extraterrestres. Todo esto ahora nos parece a lo mejor un poco infantil, pero lo que nos plantea es que en realidad era un científico que una buena parte de sus pensamientos, de su trabajo, de sus objetivaciones, de su relación con la arquitectura, como la construcción de esto, había quedado fuera del marco. La parte más interesante de Philip Morrison había quedado fuera del marco centrado de la sociocracia. Nuestra instalación trae todas estas realidades y las introducimos la bomba atómica, la antena, las comunicaciones interestelares, la polio, todas esas otras realidades que eran tan importantes con Philip Morrison y muchas otras que estaban ya allí y que afectaban a los picnics, afectaban a las salchichas que se comen en el picnic, afectaban a los libros científicos, afectaban a la pradera de césped en la que se ocurre este picnic y que de alguna manera nos dan una visión hoy en día mucho más compleja de cuál es la relación entre ciencia, arquitectura y la construcción de lo político. Me centraré ahora en dos, que es, por ejemplo, que la propia película que utilizaron los Sims para filmar Powers of Ten, la propia película que utilizaba la NASA para hacer muchas de las fotografías de la galaxia que se utilizaron también en Powers of Ten, o la propia película Kodachrome, que se utilizó
por el Chicago Aerial Survey Service, que sacó las fotografías aéreas de Chicago, era en realidad otro marco de exclusión. Esta es la tarjeta Sirlip, la primera tarjeta Sirlip que fue utilizada por Kodak para calibrar los laboratorios de todo el mundo. Era una tarjeta, una carta de color que reproducía la fotografía de Sirlip, una empleada de Kodak con piel rosada, caucásica, con ojos azules, que colgaba como una especie de Madonna en todos los laboratorios de revelado de fotografía Kodak del mundo. El calibrado de las máquinas se hacía en función de esta piel. Lo que hacía, estas son diferentes cartas Sirlip, que las personas de piel oscura, retratadas con películas Kodak, saliesen como una especie de borrón, mientras que las personas de piel clara salían perfectamente reproducidas en las fotografías. Esto, por supuesto, también se convirtió en una arena de innovaciones, de discusiones. Esta es la cámara fotográfica ID2 desarrollada por Polaroid por encargo del gobierno sudafricano para desarrollar una posibilidad de que para dar la posibilidad de que las personas de color, los habitantes, los ciudadanos sudafricanos de color pudiesen ser fotografiados y, por tanto, pudiesen ser identificados en cualquier momento a través de las fotografías de sus tarjetas de identificación. Contra este desarrollo tecnológico, un número de empleados de Polaroid creó el movimiento revolucionario de empleados de Polaroid, que cuestionó públicamente la participación de Polaroid en este programa de vigilancia y selección racial en Sudáfrica, vinculada, por supuesto, a las políticas del apartheid. También estas controversias son controversias que desde una perspectiva contemporánea nos permiten detectar que la objetivación colectiva del conocimiento y la participación de la arquitectura ha evolucionado tremendamente desde el 77, desde los primeros años de las versiones de Powers of Ten, de las dos primeras y también de la tercera. Y que probablemente las prácticas arquitectónicas en estos momentos conscientemente han hecho evolucionar la manera que componen estos conocimientos y las insertan en los procesos de diseño. El caso, por ejemplo, de las polémicas de género en torno a Miss América y la presencia en la película de esta dirección e identificación directa del centro de este universo de los Sims en la mano del hombre recostado y no, por ejemplo, de su pareja, esta mujer que se tumba apoyada en sus piernas, es en realidad también otra de las grandes diferencias que nos separan de ese momento y que ya estaban en ese momento siendo enormemente activas. En el 1968, el año de la segunda película, de la segunda versión de Powers of Ten, de Rough Sketch, Deborah Dean Byrne, en su farewell, en su despedida como Miss América en 1969 en Atlantic City, vio cómo era cuestionada el propio concurso de Miss América desde diferentes perspectivas. Por supuesto, desde la perspectiva del feminismo, que nació en ese momento, en 1968, como un movimiento político organizado, pero también desde la perspectiva de los derechos civiles, del movimiento de derechos civiles que celebró por primera vez el concurso Miss Black America. Pero no solamente eso, vemos cómo las mismas polémicas raciales convivían con las polémicas de género y era el origen también en este momento del movimiento trans, del movimiento trainee en Estados Unidos, que en estos momentos ha tomado una importancia extrema y se ha convertido también en un vector de discusión y de pensamiento de las prácticas de diseño arquitectónico. Y podríamos citar a muchísimos autores que en este momento están trabajando desde la crítica arquitectónica en la revisión de las posturas identitarias, de la incorporación de lo científico y su evolución a las visiones performativas del género. Pero esto era una realidad que en 1977 estaba ya perfectamente construida. Este es el concurso, lo que entonces era el concurso Miss Gay America y que después evolucionó en lo que ahora es el concurso Trans América o Camp América.
Esta es, por ejemplo, Flawless Sabrina, una histórica activista del movimiento trans, y el reenactment que hizo de esta coronación de 1900, o de la despedida de Debbie Byrne como Miss América 1968, de la artista, este cuestionamiento de los frames de Julia Sherman, de la artista Julia Sherman, podíamos verlo en este momento como otra evolución del proyecto de Marcos y de sociocracia de Charles Rhimes y de toda la oficina de los Sims en Los Ángeles. Y este es el reenactment que está también incluido en Superpowers of 10. En realidad lo que estamos viendo es que frente a esta visión del zoom, una visión en la que, como contaba Anderson, se plantea una optical constancy centrada en un único punto y que borra las diferencias tecnológicas que son necesarias para articular el tránsito de una escala a otra, esa actividad tan central en el trabajo de la arquitectura, de la articulación escalar, en realidad probablemente podríamos ver que en el mundo que nos rodea en estos momentos tiene mucho más que ver con todos estos marcos de controversia y con la gestión colectiva de la objetivación como una actividad en la que el diseño tiene la posibilidad de articular lo científico y lo político. Estas serían los Superpowers of 10, la acumulación no solamente de aquello que quedó en el marco, sino también de todo aquello que quedó excluido. Este es un proyecto más amplio. Esto es solo una pequeña parte de un proyecto más amplio que la oficina que dirijo y que fundé en 1998 lleva desarrollando en los últimos años. Un proyecto que tiene 3 ejes y que voy a contar muy brevemente para entender también la conexión con el diseño arquitectónico. La primera es una premisa científica o sobre lo científico y que tiene que ver con la producción colectiva de la objetivación. Esta es la instalación Phantom Mrs. Render Society que hicimos en el pabellón de Barcelona por invitación de la Fundación Mies van der Rohe y en la que detectamos cómo el pabellón, que cuenta con un sótano, que en el momento de la reconstrucción se pensó como algo necesario para asegurar la adaptación del diseño original como estructura permanente, en realidad es también el depósito de todos los procesos experimentales a través de los cuales el pabellón la réplica del pabellón ha construido su materialidad. Por ejemplo, estas piezas de metacrilato negro que veis aquí son el resultado de un primer experimento fallido, el experimento a través del cual se pensó que el fondo del lago podría ser del lago de la escultura de Kolbe, del amanecer, que veis arriba, podría estar revestido de plástico en sus inicios, algo que falló porque con el efecto del sol el plástico se curvaba y fue sustituido posteriormente por vidrios pintados de negro. Este proceso de tentativas y de iteración en el diseño, que para mí es también el proceso a través del cual el pabellón se conecta con una escala mayor por medio de la investigación científica, que es el contexto de la evolución de los procesos de producción industrial, de los procesos materiales, toda esa escala de la producción material, en realidad es un proceso que se tiene que ocultar, que tiene que cajanegrizarse, como si la reproducción material del pabellón de Barcelona pudiese hacerse de manera instantánea, sin la mediación de todas esas otras escalas. Nuestra instalación consistió en superponer, en hacer también otra parte de este experimento en el que todos esos procesos podían hacerse visibles y formar parte de la retórica visual del pabellón a través de un proceso de recomposición de lo que había en el sótano con aquello que estaba ocurriendo en el piso de arriba. En realidad es toda una forma de capitalizar en prácticas arquitectónicas el paso de los laboratorios excluidos o de los laboratorios segregados de lo social, de lo que en estos momentos teóricos de la historia de la ciencia como Bruno Latour han descrito como el World Wide Lab. Es, por ejemplo, reseñable que el proyecto Superpowers of 10 es el que va a abrir la exposición del ZKM de Bruno Latour como muestra de cómo las prácticas arquitectónicas también están reflejando los cambios que se están dando en la ciencia en estos momentos. El segundo vector de transformación o de especulación es lo que podríamos llamar cuál es la participación de la arquitectura, y con eso estoy hablando de una forma muy convencional del diseño arquitectónico, del diseño de dispositivos arquitectónicos, en lo que podríamos llamar la agregación de lo social o la agregación social o la fabricación de lo social.
Este es el trabajo que presentamos en la última Bienal de Venecia sobre la construcción o la participación de la arquitectura en la construcción del poder político de Berlusconi. Todo el mundo piensa que el poder político de Berlusconi viene de sus prácticas, digamos, parlamentarias o lo que las ha rodeado, de su vinculación a poderes más o menos cuestionables o de su participación en la Liga de Fútbol italiana, pero pocas personas han dado importancia a qué papel jugó la arquitectura en la emergencia de Berlusconi, en lo que hizo que Berlusconi, nightclub singer de los barrios de Milán, pasase a ser primer ministro, y lo pudo hacer también en parte gracias a la participación de los urbanismos que contribuyó a inventar y que promovió a través de sus empresas como Edilnor. Lo interesante de Milano 2, de esta urbanización en concreto que estudiamos y que pudimos reconstruir su historia a través de una metodología que juntaba las técnicas de dibujo, mapeado, de casi de proyección retroactiva, con las etnográficas y con los estudios documentales, fue que toda esta arquitectura, más o menos englobada dentro de una racionalidad vernacular y que reproducía muchas de las teorías de la arquitectura de ese momento, si no de una manera súper brillante, desde luego sí se hacía eco y las utilizaba instrumentalmente, en realidad estaba coordinada con otras muchas estrategias para la producción de lo social. En Milano 2 se inventó este nuevo tipo social, que era el número 1, era la ciudad del número 1, Milano 2. El número 1 era esto, este señor con bigote que está siendo atendido por este camarero, junto a esta señora que también es la número 1, suponemos. Fotografías para las que se invirtió grandes recursos. Esta es una fotografía tomada en una de las penthouses. Sí, y también la coordinación, por ejemplo, de todos los sistemas de infraestructuras en unas galerías subterráneas, que permitió el cableado centralizado de toda la señal televisiva y que fue el origen del desarrollo bajo el lago del Cisne, lo que está en el centro de esta ciudad, que no podía tener, por supuesto, un centro religioso ni un centro administrativo, siendo una ciudad privada, pero sí podía tener un lago del Cisne bajo el cual se enchufase la primera televisión privada de Italia, Telemilano inicialmente, y que fue el origen de Mediaset, del gran conglomerado Mediaset que domina la televisión durante mucho tiempo, ha dominado la televisión del sur de Europa. Cuando vemos la construcción de todo este urbanismo, vemos que es la coordinación en realidad y la interacción de tecnologías muy diversas, tecnologías que están operando a diferentes escalas, como el diseño infraestructural de las torres de telecomunicaciones, como los edificios, como el lago de los cisnes, pero también como los interiores, también como las asociaciones de estos interiores y de todas estas arquitecturas con complejos corporativos, con medios de comunicación e incluso con dinámicas transhumanas como las de Clemente Russo, el policía que fue contratado para ser el protagonista del programa Hermano Mayor de Mediaset, y que, como pudimos trazar, había sido seguido a través de Facebook, de las redes sociales, por este chico que veis aquí abajo, y que se había apuntado a un gimnasio para prolongar el proceso de corrección de los cuerpos de los jóvenes que hace Clemente Russo en Fratello Maggiore, a través de una práctica personal que paulatinamente iba transformando su cuerpo, algo que iba publicando este chico en Facebook semana tras semana a medida que sus músculos iban hinchándose. Todo esto puede parecer cómico, pero en realidad estamos viendo ante nosotros otro tipo de urbanismo, un urbanismo que está operando a muchas escalas diferentes y que nos hace pensar que probablemente existe una posibilidad de pensar el urbanismo no tanto como aquello que contiene, que ocurre en la ciudad, como un fixed patch in the land, un container de lo social y de lo político, con estas ideas heredadas de la arquitectura, a una idea de enactments, que, como este caso de las casas pateras y de las comunidades de los senegaleses, de las hermandades murides, son estructuras de dominio en el caso de Berlusconi, pero también estructuras de respuesta en el caso de estas asociaciones entre diferentes tecnologías, que son las únicas en las que es posible explicar las construcciones urbanas en las que operan
comunidades como estas de los senegaleses que venden productos en las ciudades de Europa o de Estados Unidos en estos momentos. Detrás de obras arquitectónicas de las que hoy no he hablado en detalle de nuestra oficina, como la casa en Never Neverland o la casa sacerdotal diocesana de Plasencia, por citar dos de ellas, existe también la voluntad de encontrar la posibilidad de experimentar con la coordinación de tecnologías que están operando a diferentes escalas y producir esta interescalaridad como una forma, la relación entre estas diferentes tecnologías, como una forma propia de urbanismo. Un urbanismo que es más relacional que un container y que tiene que ver más con la performación de las conexiones y de los tránsitos y las colaboraciones entre unas tecnologías y en otras que en la habilitación de espacios neutros que después serán llenados de actividad. Esta idea heredada del minimalismo. Este es el proyecto de los Scarabox de Matadero, Madrid, que desarrollamos hace unos años y que es también una muestra clara de cómo intentábamos evitar la idea del container y sustituirla por una constelación de tecnologías materiales. Y esta es, por ejemplo, una segunda versión de este proyecto que hemos desarrollado con Masdar como prototipo de un espacio público para Abu Dhabi que pueda estar construido no tanto como espacio, sino como performación asociativa de lo público. Y el último punto, y termino ya, es una noción de belleza. Otra forma de hablar también de lo compositivo y de numerosas tradiciones arquitectónicas. Ese es el proyecto del MoMA PS1 que realizamos este verano. Es Cosmo, una máquina para give me a pipe and I will move the world, decíamos, que circuló durante este verano en muchas de las redes sociales, pero que también se construyó como una realidad propia, pensada para intervenir y aplicar o aportar una alternativa a la manera en que las infraestructuras de agua han evolucionado en los últimos años en la ciudad de Nueva York. Esta es Newton Creek, la planta de tratamientos de agua más importante de Manhattan, que prácticamente trata el 80% de las aguas utilizadas en la isla de Manhattan, y que cuando vemos en las imágenes promocionales tiene esta pinta, pero en una experiencia a pie de calle podemos descubrir que esta centralización va acompañada también de un aislamiento respecto a la trama de la ciudad a través de todos estos espacios residuales de aparcamiento, de todas estas sucesivas series de vallado vinculadas a la seguridad y a la prevención de ataques terroristas. Pero, sin embargo, nosotros veíamos que había otra manera descentralizada, habitable, evolutiva, transparente en la posibilidad de que transmitiese el funcionamiento de sus funcionamientos a un público más amplio, que estaban en la tradición de muchos de los experimentos que se habían dado en Nueva York. Esta es Cosmo, nuestra máquina para generar también una alternativa y que en sí misma también se pensó como una utilización de la estética, de las composiciones materiales, para hacer comunicable todo este proceso. Muchas gracias.